Ahí está. Bueno, me toca preguntar lo mismo que Dani. ¿Cómo están? Bien. Me gusta cuando dicen bien. Alguna vez un ¿cómo estás vos? También me gustaría. Yo bien, también. Bueno, empezó marzo. Ya está. Vieron que se va enero, febrero, como decíamos la semana pasada. Arranca marzo, nos chipeamos para darle con todo el año. ¿Switcheaste? ¿Cambiaste de canal? ¿Estás preparado? ¿Estás animado? ¿Estás gozoso? Sí, tres. ¿Cuántos volvieron de vacaciones? Una pregunta, ¿cuántos? Yo he visto, hay un par que no levantaron la mano que sé que se fueron de vacaciones. No sean chantas. Bueno, el día de hoy estamos terminando esta serie acerca de sanidad del alma y vinimos hablando acerca de cicatrizar heridas, de cerrar etapas, y hoy nos toca un tema también bien importante que nos va a traer un tiempo de sanidad para nuestra alma, para nuestro espíritu. Quisiera comenzar con una pregunta que yo estoy seguro, no por adivinación, no por algún tipo de revelación que venga de lo alto, una pregunta que estoy completamente seguro que en algún momento te hiciste. Esa pregunta es, ¿quién soy? Yo sé que alguna vez te preguntaste, ¿quién soy? Quizás en una mirada perdida frente al espejo, quizás después de una temporada difícil, de haber caído en un pecado que jamás pensaste que ibas a caer, después de una crisis en una relación importante para tu vida, después de un gran fracaso. Yo estoy seguro que más de una vez te habrás hecho esa pregunta, ¿quién soy? Y es muy probable que si buscas la respuesta mirando hacia adentro, hagas ecos en un interior vacío que carece de los argumentos suficientes para dar una respuesta concreta a esa pregunta tan existencial, ¿verdad? ¿Quién soy? Mirá, hay distintas formas de buscar la respuesta a esta pregunta, y una de esas es mirando precisamente hacia adentro, en base a nuestras percepciones, en base a nuestras propias experiencias. Y hay otra manera, que es yendo a la fuente primera y última de nuestra existencia, que es precisamente Dios. Yo creo que si miramos hacia adentro, lo que más vamos a encontrar tiene que ver con lo que otros dicen o piensan acerca de nosotros mismos. Es lo que más retenemos. Y tiene que ver con que precisamente todos nosotros buscamos la validación en los demás. Desde muy temprana edad buscamos validación. Mi hijo tiene sus 4 años, pero hace por lo menos un año todo se acompaña de un mirá papá. Tira un papelito, mirá papá, ¿viste cómo lo logré? No sé qué, pero sí, le digo, bien hecho. Tira algo a la basura, mirá papá. Sopla una burbuja en la bañera, mirá papá. Todo es mirá papá. Ahora, cuando yo también hago algo por él y quiero que esté contento, ¿qué pregunta que todo padre se le hace a su hijo le puedo hacer? ¿Estás contento? ¿No? Le hacemos toda esa pregunta a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues yo también me quiero validar en él, que lo que estoy haciendo por él me hace buen padre, que lo que hago por él es suficiente para darle alegría. Muy pronto buscamos todos nosotros validación en los demás. El problema es cuando eso nos acompaña toda la vida y lo buscamos en las personas incorrectas o las fuentes incorrectas. Ahora, si buscamos esta respuesta en Dios, la Biblia nos enseña que nuestra identidad, lo que nos hace valiosos, tiene que ver con un renacimiento espiritual, con una nueva vida que cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y esa identidad, a medida que va pasando el tiempo en nuestras vidas, y me refiero a la vida del creyente, se va restaurando por la obra del Espíritu Santo. Ese es el core del mensaje. Cómo nuestra identidad está encerrada en Dios, está establecida en Cristo Jesús y cómo el Espíritu Santo va a restaurarnos. ¿Amén? Les pido que me acompañen en esta
breve oración y nos disponemos de todo corazón. Padre, gracias por estar una vez más en tu iglesia, gracias por poder compartir con nuestros hermanos este tiempo en el cual te pedimos que tu Espíritu Santo esté tratando con nosotros, Señor. Hoy venimos delante de tu presencia con la necesidad, Señor, con el deseo de que tu Espíritu Santo sane y restaure nuestra identidad en ti. Por eso te pido, Padre del cielo, que por medio de tu inspiración, por medio de tu providencia, estés solamente tú y nadie más que tú hablando a través de mí a tu pueblo. Quita todo pensamiento de condenación, todo pensamiento de distracción, todo lo que en esta hora se interpone entre tu palabra y tus hijos, quítalo, para que seamos todos bendecidos y prosperados. Te damos gracias, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La identidad es un concepto, vamos a decirle, bastante multifacético, porque se compone desde características físicas, valores, creencias, roles sociales. Hay un montón de cosas que acumuladas hacen que nosotros tengamos una determinada identidad. Lo que sí, esto es totalmente progresivo, es dinámico. Es decir, a lo largo de nuestra vida, lo que nosotros podemos responder a esta gran interrogante, ¿quién soy?, puede cambiar, ¿no? Es decir, yo hoy, por ejemplo, podría decir, no porque sea domingo, sino por esta etapa de mi vida, que soy pastor. Pero tiempo atrás, cuando era un universitario, era un muchacho, o estaba en otros planes y otro momento de mi vida, yo no podría haber dicho, soy un pastor, a esta pregunta. Ahora, la importancia de entender qué es la identidad de cada uno, cuál es la identidad que cada uno de nosotros tiene, reside en que nuestra identidad es la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Y eso precisamente es lo que determina nuestras relaciones, nuestras conductas, nuestras decisiones, en definitiva, el rumbo de nuestras vidas, por completo. Ahora, nosotros no tratamos de identificar nuestra identidad tan solo como para ordenar en un catálogo, ¿no? No es que al final de este mensaje mi meta es que vos digas, bueno, soy una persona que tiene que tratar con estos rasgos de conducta y nada más. ¿No? Es decir, no estoy pensando en que digas al final de esta reunión, no sé, soy malhumorado, soy simpático, tengo tal característica. No estamos ordenando simplemente estos rasgos. Lo que estamos buscando cuando estamos hablando acerca de la identidad tiene que ver con todo aquello que incide de manera directa en nuestra autoestima. Cuánto nosotros mismos nos estimamos, cómo se percibe nuestra imagen de nosotros mismos. Básicamente porque una identidad consolidada a nosotros nos ayuda a ser coherentes con nuestros valores, con nuestras creencias y de esa manera bendecir a nuestro entorno. Pero una identidad completamente distorsionada o meramente distorsionada termina desarrollando conductas autodestructivas y termina generando conflictos en nuestras relaciones. Cuando estudiamos la identidad como tal, como la entendemos en el término nosotros, a la luz del texto bíblico no vamos a encontrar identidad. Pero la Biblia, a lo ancho y largo del texto, nos ofrece un término que es equivalente, que es imagen. Y si pensamos en la imagen, yo estoy seguro que varios de ustedes se remiten, al igual que yo, a lo que nos dice la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, versos 26 y 27. Ahí dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. A su imagen y semejanza incluye dos conceptos bien importantes: representación y manifestación. Eso es lo que significa en el texto bíblico original. Ser creados a imagen de Dios significa que nosotros representamos y manifestamos a Dios. Es un montón, ¿verdad? Suena pesado por ahí. Suena distante en algunos casos. Ahora, eso sucede porque
lo que nosotros estamos representando, lo que estamos manifestando, son las características, la identidad de Dios mismo, la imagen de Él. Y nosotros sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto. Entonces, a nosotros esa idea nos contrasta con la realidad que estamos viviendo. Me gusta pensar en cómo el hombre constantemente busca la imagen de Dios cuando no se da cuenta que Dios está en todos lados. En la humanidad está Dios. En la última cena, nuestro Señor estaba compartiendo con sus discípulos. Y allí, Felipe le hace una pregunta que rompe un poco el momento tan, no sé si dramático, pero sí emotivo, en el cual el Señor les estaba dando palabras de ánimo porque su partida era inminente. Entonces Felipe dice, bueno, está bien, ya que vemos que no te podemos convencer de que te quedes con nosotros, ¿nos mostrás al Padre antes de irte? Básicamente ese es el pedido de Felipe. Y el Señor le responde lo que leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ya ha visto, representado y manifestado a Dios. La Biblia, de hecho, nos dice en Colosenses 1 que Jesús es la imagen de ¿qué? Del Dios invisible. Es la representación, es la manifestación del Dios que no vemos. Ahora, Él lo puede decir con completa seguridad porque Cristo guardó la imagen de Dios. Cristo guardó esa imagen que es del diseño original de Dios para el hombre. Él vivió una vida perfecta, Él no pecó. El problema es que nosotros sí hemos distorsionado esa imagen, esa identidad que Dios nos proveyó ya en el Edén a la humanidad. Nos cuesta trabajo creer que nuestra identidad está en Dios, ¿verdad? Queremos cambiar nuestra propia identidad, pero no acercar nuestra identidad entendiendo que está en Dios. Volviendo a Adán y Eva y yéndonos más allá de Génesis 1, la Biblia narra que la serpiente, Satanás, los hizo caer en pecado, comieron del fruto prohibido y de esa manera el pecado se introdujo en este mundo. De hecho, dice Romanos 5, 12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Todos pecaron. El pecado, sin duda, decía antes, ¿no? La distorsión de imagen, la distorsión de nuestra identidad, la distorsión de ese diseño original que Dios le dio al hombre, afecta las relaciones y mete conflicto. Y acá pasó exactamente eso. Adán y Eva entraron en conflicto en la comunión, en el vínculo que tenían con nuestro Señor. Desde el Edén, la imagen del hombre es sistemáticamente distorsionada por el diablo y por el sistema mundo, a través de diferentes estrategias espirituales, emocionales. Y quiero hablarles de algunos factores así bien rápido que distorsionan precisamente la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Uno de ellos tiene que ver con las palabras y las etiquetas. Ninguno de nosotros imagina el poder que tienen las palabras de influir nuestra identidad, etiquetándonos y definiéndonos. Palabras que pueden ser tanto negativas como positivas. Porque, qué sé yo, pueden decirle a alguien fracasado, inútil, le pueden decir de lo peor, no sé, malhumorado, enojón, lo que quieras, y eso lo hiere y lo limita, emocionalmente lo limita. Pero también puede pasar que con palabras que suenan realmente positivas lo etiqueten. A alguien que le dicen, por ejemplo, inteligente, a alguien que le dicen exitoso, a alguien que le dicen linda, talentosa. Entonces todo eso te presiona, te mete una exigencia de mantener esa identidad perfecta, ideal. Bueno, miren, para lo bueno y para lo malo a Jesús le dijeron de todo, ¿no? Tanto que lo difamaron como que lo entronaron. Lo que nuestro Señor no permitió jamás es que las palabras a Él lo definan, lo desvíen de su propósito, alteren, degeneren su propia identidad santa. Sin embargo,
a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Las palabras de los demás nos importan, nos pesan. Ni hablar si son las de las personas que están cerca y personas que amamos, personas que son importantes para nosotros. Esas sí que duelen. Dice Santiago 3, 8 y 9, que nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó. ¿Qué dice ahí? Podríamos tomarlo como a quienes Dios creó a su propia identidad. La lengua muchas veces maldice a quienes Dios creó a su imagen y semejanza, a quienes les ha atribuido su propia identidad divina. Por lo tanto, uno tiene que hacer voluntariamente, intencionalmente, el ejercicio de desintoxicarse ese veneno que entra por los oídos, renunciando a tanta etiqueta que a lo largo de nuestra vida nos han puesto. Pero es importante hacerlo porque, como dice Santiago, lo que nosotros tenemos que entender y preservar es que fuimos creados a imagen de Dios. Si no te apropias de esa verdad, tu identidad va a ir y venir para todos lados. Va a ser cambiante no porque es progresiva, sino porque no está establecida, no está consolidada en Dios. Otro de los factores que suele generar también problemas de identidad tiene que ver con los traumas y cómo muchas veces ellos mismos generan en nosotros sentimientos de victimización. Nadie puede negar que situaciones de dolor, de sufrimiento, todo tipo de prueba y tribulación modelan de alguna manera nuestra identidad, ¿o no es así? Si yo te digo, dame 10 momentos clave de tu vida, estoy seguro que la mayoría van a tener que ver con momentos o situaciones de adversidad. Ahora hay un problema. Si nos identificamos exclusivamente con momentos difíciles, con momentos de dolor, corremos un gran riesgo, que es identificarnos con ellos exclusivamente, principalmente, básicamente. Hay gente que realmente le cuesta un trabajo serio salir de la crisis en un fracaso de trabajo, en un fracaso académico, en una crisis de relación de pareja. Y no es que lo juzgue, pero uno tiene que salir de ese lugar, voluntariamente, volitivamente decidir salir de ese sentimiento, no aferrarse al dolor, porque en ese sentimiento, en esa cápsula emocional, nosotros podemos caer en una debilidad emocional muy fuerte. Dice, sin embargo, la palabra que en 2 Corintios 12:9, que, como dice el apóstol Pablo, cada vez él me dijo, refiriéndose al Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Muchas veces nosotros nos sentíamos que el enemigo nos estaba zarandeando, ¿verdad? Pero también puedes verlo como que Dios está aprovechándolo para que sea el tamiz que separa el trigo de la cizaña y que forja una identidad más fuerte en tu vida. La diferencia está en cómo vos estás elaborando las crisis y los momentos difíciles de tu vida, los momentos de dolor. La diferencia está en cómo vos mismo podés aferrarte o no a ese dolor y victimizarte, o podés decidir recordar por siempre que aún de esas circunstancias el Señor te libró. Amén. También muchas veces nosotros nos sentimos desvalorizados y eso impacta en nuestra estima. Antes hablaba un poquitito de esto. Necesitamos revisar y hacerlo a menudo cuánto y cómo nosotros nos valoramos a nosotros mismos. Cuánto vos y yo nos valorizamos a nosotros mismos. ¿Cómo se determina el valor de algo? Todos lo sabemos. Es medio la lógica del mercado. ¿Cómo se determina el valor de algo? Mínimo por 2 razones. Uno, ¿a quién le pertenece? Y 2, ¿cuánto se está dispuesto a pagar por eso, verdad? Son las 2 razones que priman en el mercado. Y eso determina el valor. Déjame que te cuente una historia bien interesante de un tipo que todos nosotros conocemos bien, pero en su momento no era tan conocido. Vincent Van Gogh.
En el año 1888, este incipiente artista vendió una obra suya que se llama La Viña Roja. Lo vendió por algo así como en valor de hoy, menos de $200. Un valor muy escaso, pero él estaba contento porque por fin pudo vender una de sus obras. Esa obra pasó muchísimo tiempo juntando polvo en una casa en el sur de Francia. Hoy en día está exhibida en el principal museo de Moscú y su valor inicial es de $500 millones. ¿Qué pasó entre los casi $200 y los $500 millones? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Se valorizó. ¿Y por qué? Porque todo el mundo ahora sabe quién es Van Gogh. ¿O no es así? Sin embargo, esas obras fueron siempre las mismas y el autor también. Eso no cambió nunca. Dice la palabra en 1 Juan 3:1, miren cuánto nos ama el Padre que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, una doble afirmación. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. ¿Cuántos me van entendiendo? Si no te valorás vos a través de Dios, que es quien te creó, que es quien te dio su identidad, el mundo te va a tasar. Y te anticipo algo, el mundo a los hijos de Dios nos desvaloriza. Porque ¿sabes cuál es el valor para el mundo? ¿Sabes cómo es el sistema de valor para el mundo? A través de modelos culturales, mandatos sociales, búsqueda de fama, búsqueda de poder, búsqueda de acumular riqueza, de ganar seguidores, de pertenecer a corrientes ideológicas, de avalar partidos políticos y cuánta cosa te quiere incrustar para que vos tengas un valor añadido a través de todo eso y no a través de quien te creó y no a través de la identidad que tenés en Dios. Y cuando vos buscas valorizarte a través de todo eso, indefectiblemente vas a caer en una ansiedad constante, porque vas a estar buscando valorizarte en base a un sistema, una identidad que no tiene que ver con la de aquel que te creó. Busca tu valor en nuestro Dios. Él te creó, Él te dio su identidad. Y cuando la descubras, vas a tener paz. Nosotros constantemente nos equivocamos en dónde cimentamos y cómo afirmamos nuestra identidad. Muchas personas, por ejemplo, lo hacen a través del trabajo y los logros personales. Y eso, sin darse cuenta, los ata a menudo en materialismos, en ambiciones incorrectas, en competencias desmesuradas con sus pares. Me gusta porque Jesús, después de hablar de la parábola del rico necio, dice en Lucas 12:21 que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. No dice que no podés almacenar riquezas, no dice que no podés prosperar. Dice, si te esforzás solo en eso, pero no sos rico en tu relación con Dios, sos un necio. Hay personas que se validan también en su apariencia física me refiero. Personas que tienen un extremo cuidado de su apariencia física y todo lo que hacen alrededor de sí mismos tiene que ver con cómo ellos se ven. Y eso las ata a comparaciones, a la búsqueda constante de aprobación. Y la palabra dice en Proverbios 31:30 que el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Hay personas que inclusive a cosas que son un tanto más, podríamos decir, inocentes, más ingenuas, construyen su propia identidad. Por ejemplo, personas que se valoran a través de su familia exclusivamente. Y uno puede decir, ¿qué tiene de malo? Mira este hombre, qué dedicado es a su familia, mira esta mujer, qué gran madre, qué gran esposa que es. Pero cuando hacemos eso muchas veces atamos nuestra expectativa a otro. Ese otro está bastante cerca, desde el núcleo familiar. Y eso termina por dañarlos, porque nosotros vamos a tirar hacia el sentido de nuestras expectativas.
hacia donde está nuestro tesoro, porque allí estará nuestro corazón. No por nada el Señor dijo en Mateo 10:37, si ustedes prefieren a su padre, a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no podrán ser míos, no serán míos. Podría seguir ejemplificando en un montón de cosas que en estos días, cuando venía pensando en este mensaje, se me ocurrían. Podría, por ejemplo, ejemplificar con quienes construyen su identidad y su valor alrededor de sus dones, sus talentos, que los hay y los son muchos. Y después, como Sansón, le toca una Dalila que le corta los pelos de su arrogancia y se terminó. O personas que construyen su identidad y su valor, incluso, mirá qué paradójico, a través del servicio. Hasta que tienen un encuentro con Jesús, los confronta y como el apóstol Pablo, ¿qué hace? Lo baja del caballo. Y todo eso duele, ¿por qué? Porque nunca habían constituido su identidad a través de quien los creó. Y ellos nunca se habían valorizado por ser creación de Dios. Qué importante es que entiendas que tu identidad toma valor, toma sentido y toma razón de ser cuando mirás a través del lente de Dios. Quiero compartirte al menos 3 ideas que pueden ser realmente poderosas, beneficiosas para tu vida, para restaurar y sanar tu identidad de una manera sólida. La primera de ellas tiene que ver con que puedas restaurar tu identidad en base al valor que Dios te dio. Dice Efesios 2:10, somos la obra maestra de Dios. Tomá, Van Gogh, para vos. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios nos había creado para hacer cosas buenas, pero en el medio Adán, ¿no? Estábamos preparados para vivir una vida holgada, sin pecado, pero en el medio Adán. Ellos introdujeron a Adán y Eva el pecado a este mundo. Es decir, aunque la vida de Adán a nosotros nos pagó con pecado y muerte, hoy nosotros sabemos que la muerte de Cristo nos paga con la vida, la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. ¿O no es así? Entonces nosotros tenemos que elegir con cuál de los Adanes nos vamos a identificar. ¿Con qué imagen nos vamos a asociar? ¿Cómo nos vamos a percibir? Porque quiero decirte una cosa, tu vida no es una obra estropeada, ni por vos, ni por Adán, ni por nadie. Tu vida, tu persona, es una obra que Dios está restaurando todos los días a través del poder de su Espíritu Santo, porque en Cristo esto es posible. ¿Cuánto lo están cazando lo que estoy diciendo? A veces andamos por la vida como si fuéramos una cosa estropeada del Edén hasta acá y ya no hay nada que hacer, que venga Cristo. Nosotros no estamos en el Edén. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Y acá todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Por lo tanto, tenés que entender que el Padre tiene un diseño nuevo para vos y para mí, que está en Cristo Jesús. ¿En cuántos habita Cristo? Amén, ¿no? Amén. Entonces te digo lo que dice Colosenses 2:9. Pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano. Te lo releo. Pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes, vos, yo, todos los de la iglesia del camino, están completos mediante la unión con Cristo. Estás completo, realmente, mediante esa unión que Cristo
tiene con vos desde el día que vos por fe lo aceptaste como tu Señor personal, como tu Salvador. Tu identidad está completa, aunque vivamos a veces como si nos faltara todo. Vemos el vaso medio vacío, ¿verdad? Dice la palabra que está completa. Entonces vos tenés que tomar una posición de cara hacia tu identidad, de mandar a callar todo pensamiento de condenación sobre vos mismo. Todo pensamiento que quiere hacerte creer que tu autoimagen no vale nada, porque fuiste creado a imagen de Dios. Y ahora Dios está haciendo algo nuevo en vos, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Estamos todos demasiado con lo que pasó del sábado al lunes, ¿no? O del lunes al sábado. Como muy atados a la realidad, a la diaria, a los problemas de cada día, a los afanes, a los errores. Desprendete de eso, hermano, en el nombre de Jesús, desprendete. Descubrí quién te creó, descubrí con qué propósito te creó, descubrí la identidad que puso en vos. Las características de Dios están en nosotros. Es un montón, ¿no? Y eso está así desde el principio. Al fin y al cabo, no le dijo, por ejemplo, Adán al hombre cuando creó a Adán, que domine la creación. ¿Eso es una característica de Adán o de Dios? Y podés de ahí para abajo mencionar un montón de características. Dios puso sus características, Dios puso su identidad en nosotros, pero nosotros estamos enfocados en una imagen distorsionada, en una identidad que el enemigo se encargó de romper a través de un montón de estrategias, a las cuales cada una de ellas tenés que combatir, hermano. Porque Cristo ya puso un valor en tu vida y es incalculable desde el día que te hizo hijo de Dios. Ese es el valor que vos tenés. Y no se pone en ningún museo, está en el cielo. Amén. También tenés que restaurar tu identidad en base a la visión que Dios tiene de vos mismo. ¿Te imaginás si Jesús hubiera hecho reparo en lo que los demás veían o pensaban acerca de él? ¿Dónde estaríamos nosotros? Chao. Y estaríamos por el tercer Adán. No sé, no habría nada. Pero precisamente Jesús buscaba ver siempre eso, ¿no? Cómo Dios lo veía, cómo el Padre se agraciaba en él. De hecho, antes de comenzar con su ministerio público terrenal, ¿qué hace Jesús? Después de que creció en estatura y en conocimiento, ¿qué hizo? ¿Se fue a dónde? Al Jordán. Pasó por las aguas, su primo Juan el Bautista lo bautizó. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La visión de Dios sobre el Hijo, la visión del Padre sobre el Hijo. Y a partir de ahí salió a anunciar las buenas nuevas. La palabra, según un diccionario expositivo, dice que la palabra complacido tiene que ver con que alguien es considerado bueno y se le otorga muy buena disposición. Básicamente es favor de Dios. Cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, dijo, para mí es bueno y yo le voy a dar mi favor. ¿Cuántos dudan que el Padre pensaba eso de Jesús? Nadie, ¿verdad? Si Jesús hacía las cosas bien. Bueno, ¿aplica esa lógica para todos? Gálatas 3:27, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos en Cristo. ¿Se nos fue la lógica para otro lado o sigue aplicando? Sigue aplicando, ¿verdad? Si vos estás revestido de Cristo, ¿Dios está complacido en vos, sí o no? Sí, hermano. Lo tenés que declarar con alegría. Es decir, que Dios ve en vos algo bueno y en vos quiere soltar favor. Punto. Porque estás revestido de Cristo Jesús. Es una verdad escritural. Por lo tanto, tu condición no es la de la vergüenza. Vos no te tenés que esconder de Dios. Vos no estás en una desnudez espiritual, hermano. Vos estás revestido de Cristo Jesús. Esa es tu identidad.
Cuando Dios te ve, no lo hace como lo suele hacer la mirada ajena. Nosotros cometemos ese error. Proyectamos el tipo de la mirada ajena en cómo Dios nos ve y nos olvidamos que alguien se puso en nuestro lugar. Alguien fue nuestro mediador con Dios en nuestros conflictos, en nuestras deudas, en nuestras fallas. Alguien sustituyó ese lugar en el cual nosotros debíamos haber estado y se puso en nuestro lugar para que ahora nosotros tomemos el lugar de Él. ¿Somos coherederos o no somos coherederos? Amén. Amén, iglesia. Amén. En definitiva, yo creo que entender eso y entenderlo profundamente, más allá de las circunstancias, más allá de las pruebas, más allá de los altibajos, es lo que alguien puede hacer que afirme, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. En definitiva, entender esto es lo que nos puede llevar a afirmarlo. Y por último, restaurar tu identidad en base al llamado que Dios te hizo. Desde el Edén, Satanás perpetró un plan para distorsionar nuestra identidad con un único fin. ¿Sabes cuál es? Frustrar el propósito de Dios para nosotros. Él bien sabe algo que vos también tenés que ser muy consciente. Solo hay una persona capaz de que vos abortes el llamado que Dios te dio. Esa persona sos vos mismo. Satanás no puede. Dios lo va a propiciar, no te lo va a impedir nunca. Solo hay una persona que puede hacer que abortes el llamado de Dios para tu vida. Y sos vos mismo. Satanás lo entiende perfectamente. Por eso desde el Edén se encarga de sistemáticamente, hermano, empujarnos a obras sin fruto, a pensamientos de muerte, a cadenas de a pecados que nos encadenan, para luego desde ahí frustrarnos y engañarnos. ¿Acerca de qué? De nuestra identidad. Fíjense, el primer diálogo que tuvo con el hombre fue para engañarlo acerca de su condición. Segunda de Timoteo 1:9 dice, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Vos fíjate que cada uno de los tres principios que te acabo de mencionar acerca de cómo podés restaurar y consolidar tu identidad están en Cristo Jesús. Es muy interesante esta cita porque dice que Dios te llamó a pesar de tus fallas. Dios te llamó a pesar de lo que puedas responder cuando te preguntás quién soy. Dios te llamó a pesar de todo eso, a pesar de las dudas que tengas. Es normal tener dudas. Es normal. Es normal que un día o muchas veces te preguntes quién soy. Mira, Moisés tuvo dudas acerca de su capacidad. Gedeón acerca de su origen familiar. Jeremías hasta de su edad. Salomón de su inteligencia. ¿O por qué te pensás que pidió sabiduría? Es normal que vos, que yo, que todos tengamos dudas acerca del llamamiento que Dios nos ha dado. Pero es muy importante que acudamos a ese llamado, que seamos obedientes, que seamos fieles. Es cierto que tu identidad no va a poder avanzar tu llamado no va a poder avanzar con una identidad distorsionada. Es así. Tu llamado no va a conducir a su término si tenés una identidad distorsionada. Pero también es muy cierto que tu llamado precisamente vino para que tu identidad sea restaurada.
Amén. Dice primera de Tesalonicenses 5:24, un principio que lo tendríamos que recordar cada vez que pensamos acerca de nuestro llamado. Aquel que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Venga la banda, por favor. Y les invito a que nos pongamos de pie. Bien rápido la banda, vamos. Decía al comienzo de este mensaje, hay dos orientaciones al menos en las cuales vos podés buscar una respuesta a esta interrogante, ¿no? Si mirás hacia adentro, y yo creo que es muy probable que no te guste lo que encuentres. Si vos querés responder quién sos, mirando para adentro, tal vez no te guste lo que vayas a encontrar. Es la realidad. Estamos en un tiempo en el cual el énfasis pareciera que está en autodescubrirnos, ¿verdad? En el autodescubrimiento. Y dejamos de vernos a través de Cristo cuando hacemos eso. Nos desconectamos de lo trascendente. Cuando tratamos de interpretarlo todo a través de nosotros mismos, nos desconectamos de lo eterno. Yo he escuchado personas que me han dicho, no me quiero congregar más. Quiero ver quién soy fuera de Dios. No quiero participar más de una iglesia porque quiero vivir mi vida. A lo largo de muchos años de cristiano he escuchado cosas como estas. Hay una búsqueda de autodescubrimiento, hay ponerse primero. Pero nuestra identidad, la única respuesta que vale la pena es descubrirnos a través de la imagen de Dios. Ahí sí nos va a gustar lo que podemos encontrar cuando revisamos. Vos podés seguir preguntándote quién soy, pero yo te animo a que te afirmes todos los días de quién soy. La diferencia lo hace todo. ¿Cuántos quieren tener una identidad restaurada por Dios? Yo lo necesito, yo lo quiero. Quiero ser coherente con mi fe, quiero estar en paz, quiero vivir una vida de sanidad emocional. Si es tu caso, te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos y te pongas a pensar en si estás buscando el valor de tu vida, de tu existencia, en el lugar correcto. Si lo estás definiendo con las personas correctas. Si se está basando en Dios o se está basando en vos. Si tiene que ver con los pensamientos, con lo que Dios dice, con cómo Dios te ve, o tiene todo que ver con vos. Si estás ensimismado, si estás encerrado en el dolor, en una temporada difícil de tu vida. Quiero decirte que el Padre te ve complacidamente. A pesar de que creas que estás lejos, a pesar de que creas que estás asignado por el pecado, a pesar de que muchas veces te cuestionás si verdaderamente Dios te puede usar, si Dios te llamó, si Dios te ama, quiero decirte que Dios solamente ve a su Hijo en vos, que te ama, que Él es un Padre amoroso, que Él tiene misericordia de vos, que Él quiere y puede, por medio de la poderosa obra de su Espíritu Santo, sanar cada herida, cerrar tu pasado, abrirte a tu presente y construir con vos, palmo a palmo, tu futuro. Y que en ese futuro están juntos. Y Él está bendiciendo y prosperando tu vida. Padre del cielo, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tu Espíritu Santo
corra todo velo. Que tus palabras de amor lleguen a tus hijos. Que los afirmes en tu amor, Señor, afírmalos. En tu gracia, Señor, afírmalos. En tu perdón, Señor, afírmalos. Es lo que tú ves. Que sepan que su identidad está en ti. Que son obra de tus manos. Amado, amada, sos hechura de sus manos. No importa cuánto te quiso manipular el mundo, cuánto te quiso manosear este mundo pecaminoso, no importa. Fueron sus manos las que te conformaron, las que te dieron vida. Fue su soplo, ese hálito, el que puso su espíritu en vos. Y no importa el pasado, todo es hecho nuevo hoy en Cristo Jesús. Date el valor que Dios te dio. El cielo puso la ofrenda más alta que podía dar por tu rescate, por tu vida. El cielo pagó con el unigénito. Pagó con Cristo Jesús. La oportunidad de que hoy estés pudiendo conectar con Dios. No lo desperdicies, no lo dejes escapar. Saná tu dolor, saná. Restaurá tu identidad en Cristo. Soltá las circunstancias, las pruebas, lo que te está pasando, que no te defina. Sé valiente, cree. A pesar de esa enfermedad, a pesar de ese problema familiar, de ese matrimonio roto, cree. A pesar de esa falta vocacional, cree. A pesar de vivir desganado, cree que tu identidad está en Cristo Jesús. Que tu valor está en Él, se encierra en Él. Aviva tu espíritu, amado. Bendecí, Padre del cielo, con toda bendición a tu pueblo. Restauranos a tu identidad, a tu imagen. Señor, había un diseño original y aún hay una obra más grande que el cielo puso en nosotros. Un plano perfecto con el arquitecto perfecto. Ayúdanos, Señor. Líbranos. En el nombre de Cristo Jesús, declaro sobre tu vida y la mía que somos libres de toda atadura del enemigo, de toda palabra de maldición que quiso limitarnos. En esta hora renuncia ahí donde estás a esas palabras de dolor que cargas, a esas acusaciones, a esas etiquetas, a esas palabras que te maldijeron. Renuncia, sé libre, cortá con esas cadenas. En el nombre de Cristo Jesús, soltá el dolor y el dolor que produjo haber pasado por momentos difíciles. No te mires como alguien vencido por las circunstancias. Ante todo, nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos llamó. Ante toda circunstancia. Bendigo tu vida, varón, bendigo tu vida, mujer. Dios te está empoderando con su Espíritu Santo. Le pido al Espíritu Santo de Dios que te llene de sus frutos y que puedas siempre mirarte a través de los ojos de Dios. Que ese sea tu espejo, los ojos de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor.